Bueno, damos muchas gracias a Dios por este hermoso himno que nos va a preparar así para el mensaje de esta mañana. Bueno, va a aparecer ahora ahí en pantalla el texto clave que vamos a decir todos juntos y después vamos a orar para dar comienzo al mensaje de esta mañana. Vamos a ver si todos podemos leerlo juntos. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 17 y 18. Vamos a orar. Señor, nos encomendamos a ti ahora, para que nos uses como instrumento, y prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hablar en esta mañana acerca de la preeminencia de Cristo. Pero antes queremos decir esto. La mayoría de las personas, tristemente, no conocen el verdadero significado de la Navidad. Sabemos que este es un tiempo en que el mundo recuerda la primera venida de Cristo a la tierra. Pero ¿qué cosa es Navidad? La manifestación del Dios eterno en forma humana por su amor perfecto y puro. Eso es Navidad, la manifestación del Dios eterno en forma humana. Ahora, eso no solamente lo tenemos que recordar en este tiempo, eso lo tenemos que recordar todos los días y todos los meses del año. ¿Qué significa Emmanuel? Uno de los nombres dados al niño que había de nacer y que fue profetizado allí por Isaías. Dice que Emmanuel es Dios con nosotros, está allí en Mateo 1:23. Y también cuando celebramos Navidad estamos recordando que es el misterio de la piedad cumplido, o sea, Dios fue manifestado en carne. Algunos que no conocen la Biblia creen que Cristo hace 2000 años que existe. No, Cristo existe desde la eternidad, Cristo es eterno. Cristo se humanó, se hizo carne. El Dios eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es por eso que en esta mañana vamos a hablar de la preeminencia de Cristo. Y vamos a ver qué cosa es preeminencia. Y precisamente por esa preeminencia de Cristo es que Cristo pudo hacerse hombre y habitar entre nosotros, algo que se recuerda en este tiempo. Ahora, preeminencia, superioridad, supremacía, o sea, preeminencia es lo máximo. Y cuando hablo de lo máximo, no estoy hablando de lo máximo de lo que el hombre puede llegar a ser. Estoy hablando de lo máximo que es Dios. Dios es el todo. No hay nada que lo pueda superar. Que se encuentra en una posición superior o notable con respecto a otro. Eso es lo que dice el diccionario. Pero como vamos a hablar de la preeminencia de Cristo, no hay nada que esté por encima de Dios. Nada puede superar a Dios, nada puede echar a un lado a Dios, nada puede opacar a Dios. Dios es el todo y por lo tanto Él tiene la preeminencia. Ahora vamos a ver que Cristo, que es lo que estamos recordando en este tiempo, muchos recuerdan en este tiempo el nacimiento de Cristo. Cristo tiene la preeminencia por su preexistencia, o sea, siempre ha existido. O sea, Cristo no tuvo un comienzo, Cristo fue eterno. Decíamos en el estudio, creo que del miércoles pasado, que uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Nuestra mente finita no puede entender eso. Dios es eterno, es infinito, dos cosas que nosotros no podemos entender. Pero Dios no tiene ni principio ni fin. Cristo tampoco tuvo ni principio ni tendrá fin. Él es la imagen del Dios invisible. Eso fue lo que leemos allí en Colosenses 1, 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Algunos usan esto diciendo de que Cristo fue creado. El primogénito de toda creación se refiere a que fue el único que se pudo hacer hombre siendo Dios y que resucitó de entre los muertos con un cuerpo inmortal y glorificado. Por Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él
y por medio de Él. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que Cristo tiene la preeminencia por su preexistencia. O sea, nada puede superar a Cristo, nada puede superar a Dios. Ahora, también Cristo tiene la preeminencia porque es la cabeza de la iglesia, pero es la cabeza de la iglesia desde la eternidad, porque desde la eternidad ya Dios tenía planeado el que la iglesia fuera fundada, porque Él sabía que el hombre iba a pecar y necesitaba precisamente la iglesia para poder edificarse y para poder seguir conociendo de Dios. Claro, en el tiempo antiguo no estaba la iglesia, se estaba preparando a través de la venida del Mesías. Él la compró antes de la fundación del mundo. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, pero dice que Cristo se entregó por nosotros o estaba preparado para ser entregado por nuestros pecados antes de la fundación del mundo, porque Dios sabe todas las cosas. Él sabía que el hombre necesitaba un redentor, un salvador, y ese era Cristo. Así que Cristo tiene la preeminencia en la iglesia. En la iglesia, que no hay nada superior a Dios, no hay nada superior a Cristo. Él tiene la preeminencia. La iglesia es el cuerpo, pero Cristo es la cabeza. Lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo es la cabeza, porque usted no puede vivir sin la cabeza. Es la que dirige todo el cuerpo. Claro, si usted no tiene corazón tampoco puede vivir, pero inclusive a usted le pueden poner un corazón artificial y todavía estar viviendo. Pero lo que no se ha logrado todavía es poner una cabeza artificial. No existe. Porque en la cabeza están todo el cerebro y todo el engranaje para poder mover el cuerpo y que el cuerpo pueda existir. Por eso es que Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea que Cristo tiene la preeminencia por su preexistencia. Ahora, Cristo tiene la preeminencia por su autoridad. Tiene autoridad en el cielo y en la tierra. No solamente tiene autoridad en la tierra, también en el cielo. Y eso demuestra de que Cristo es Dios, el Dios que un día se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice allí en Mateo 28, 18, dice y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Cristo, que es Dios, tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. O sea, no hay nada en el cielo que se mueva sin la autorización de Dios. Él tiene potestad sobre los millones y millones y millones de ángeles y arcángeles que existen. Dios tiene la potestad. Y Dios tiene la potestad en la tierra, en todo lo creado. O sea, que Dios tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que Cristo tiene la preeminencia por su autoridad. Hoy en día la gente se jacta de tener autoridades. Por ejemplo, los presidentes tienen autoridad, los grandes líderes mundiales, los estadistas tienen cierta autoridad, los poderosos, los multimillonarios tienen cierta autoridad, pero Cristo tiene la preeminencia en cuanto a la autoridad. Él tiene toda la autoridad. No hay nadie que lo pueda superar a Él. Por eso nosotros podemos estar tranquilos y confiados, porque tenemos la autoridad superior sobre todas las cosas. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro amigo, es Dios con nosotros, es el que nos ayuda, el que nos consuela y nos anima. Así que Cristo tiene la preeminencia en cuanto a su autoridad. Tiene la autoridad de ser juez y abogado en el día del juicio final. Allí en el Evangelio de Juan, o sea que Cristo tiene toda la autoridad de ser juez y de ser abogado, y estamos hablando del último juicio que va a ser celebrado en la creación de Dios. Ustedes saben que hoy en día se celebran muchos juicios en la tierra. Hay juicios que son conocidos por todos, salen en la televisión, salen por todos los canales, salen en los periódicos, salen en la internet. Por ejemplo, cuando es el juicio de una persona muy conocida, quizás de una persona muy poderosa, de una persona que tiene mucho dinero o de una persona que tiene mucha autoridad. Pero estamos hablando del juicio último, del día del juicio final. Cristo tiene la autoridad de ser juez y abogado, o sea, ser fiscal y abogado defensor. Eso no lo tiene nadie. En la historia del mundo moderno y antiguo, nadie podía ser juez y fiscal. En el tiempo antiguo, los césares, los faraones, eran reyes que emitían la autoridad, pero en ese caso no era que eran juez y eran abogado. Simplemente
decían lo que decían porque tenían el poder para hacerlo, pero no defendían a nadie. Ahora, Cristo sí es juez verdadero y sí es abogado verdadero. Ahora, dice allí en Juan 5, en los versículos 21 al 23, porque como el Padre, está hablando allí en el Evangelio de Juan, que lo estamos estudiando ahora en la escuela, en los mensajes, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Fíjense cómo Juan enseña esto, para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Y hay en día hoy llamados creyentes que no creen que Cristo sea Dios. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué hacen con estos pasajes? Simplemente no los enseñan o los corrompen y los tergiversan. Pero Cristo tiene la preeminencia en cuanto a la autoridad de ser juez y abogado. Ahora, si usted va a 1 de Juan 2:1, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En el día del juicio final, los que están a la derecha del Padre van a tener un abogado defensor, Cristo. Porque Cristo murió por ellos, ellos creyeron en Él, lo recibieron en su corazón y Él va a ser su abogado. Acuérdense que el diablo ha estado acusando a los hijos de Dios desde que el diablo existe y todavía lo sigue acusando. Pero nuestro abogado es Dios. Cuando alguien pone un abogado, está pensando, bueno, este abogado yo espero que me defienda bien, yo espero que presente los argumentos bien, porque es posible que el abogado no gane el juicio. Pero Cristo, que es el abogado que tiene toda la autoridad para ser abogado, ese no va a perder ningún juicio, ni más el juicio final, porque Él es fiel, justo y todopoderoso. Así que Cristo tiene la autoridad de ser juez y abogado. En eso tiene la preeminencia. Ahora, Cristo tiene la preeminencia por su señorío. Él es Señor aún del día de reposo. Allí en Lucas, y esto es muy importante, en Lucas capítulo 2, yo puse allí en otro color diferente los textos que voy a leer para si usted sepa los que yo voy a leer, y de todas maneras yo le voy a dar el material, así que después usted lo va a poder leer completo. Pero dice allí en Lucas 6, y gracias, en Lucas 6, versículo 2 y el 5, dice, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y dice el 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en Marcos 2:7 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Dios en su autoridad había establecido un día para que el hombre dedicara a adorarle a Él. Y por eso estableció el sábado, que tiene que ver con Israel, no tiene que ver con la iglesia, pero lo que se refiere es que Dios determinó que un día el hombre descansara para que le adorara a Él. Pero como el creador de ese día es Dios, y Cristo era Dios, Él tenía autoridad sobre el día de reposo. Por lo tanto, Él podía cambiarlo si Él quería. Porque ¿qué pasaba? Que en el tiempo de Cristo habían hecho una serie de regulaciones que no se podía hacer nada bueno en el día de reposo. Y eso no estaba ni en la ley de Dios. Sí se podían. Por ejemplo, no se podía ayudar a un enfermo, pero sin embargo se podía levantar un burro si se caía en un hueco. Fíjense qué contradicción por falta de desconocimiento de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo sanó enfermos, Cristo hizo mucha obra y los discípulos también en el día de reposo, y los fariseos querían acusarle. Y Él le dijo, el Señor, Cristo, yo soy aún Señor del día de reposo. O sea, yo fui el que lo creé, el que lo dispuso, y por lo tanto puedo hacer lo que yo quiera hacer siempre que sea bueno. Entonces, hermano, eso nos enseña que Cristo tiene la preeminencia en su señorío, es Señor aún del día de reposo. Ahora, Él tiene su señorío porque Él es Señor y Cristo. El Señor es aquel a quien tenemos que obedecer. El Señor es aquel que tiene toda la autoridad. Dice allí en Juan capítulo 13, y acuérdense que cuando hablamos de Señor en el tiempo bíblico, cuando usted llamaba a alguien Señor, es porque su Señor era su jefe o era su dueño. En el tiempo antiguo existían los esclavos. Ahora, ¿qué dijo Cristo allí en Juan 13? El versículo 13. Vosotros me llamáis, le decía a sus discípulos, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, ellos le llamaban Señor, dice, y lo dicen bien porque yo soy el Señor. El Señor es el que tiene toda la autoridad.
El Señor no puede ser mandado, el Señor es el que manda. Al Señor no se le puede decir qué hay que hacer. El Señor dice qué es lo que hay que hacer. A Dios usted no le diga lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien. Sí, porque hoy en día la gente quiere manipular a Dios. Y les voy a enseñar esto para que ustedes sepan cómo esto funciona. Por ejemplo, hoy la gente, el Señor que tiene toda la autoridad, estoy hablando de Dios como el Señor, de Cristo como el Señor. Cristo es el Señor, tiene la supremacía en su señorío. Si Dios es el Señor, Dios decide quién va a ser sano y quién no va a ser sano. Voy a poner este ejemplo que lo he dicho muchas veces. Entonces hoy en día hay gente que quieren violar el señorío de Dios y el señorío de Cristo. Y entonces declaran y decretan a una persona sana o lo decretan con algo que ellos quieren. El único que puede declarar sano y decretar es Dios, que es el Señor. Punto. Nosotros somos siervos y el siervo tiene que hacer lo que mande su Señor. No lo puedes discutir porque vas a perder la pelea. Además, el Señor de señores y Rey de reyes siempre va a hacer lo justo, lo correcto y lo perfecto. Así que Cristo tiene el señorío, Él es Señor y también es Cristo el Mesías. Porque ejemplos he dado, dice, pero si yo, el Maestro, o el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es un Señor humilde. Le había lavado los pies de los discípulos. El Señor lavándole los pies a los que tenían que lavárselos a él. Dije, lo he hecho para que ustedes aprendan a ser humildes, porque el señorío de Cristo no se usó para abusar, se usó para impartir justicia y verdad y para impartir su misericordia. Ahora también dice la Biblia, tiene la preeminencia en su señorío, que Él es Rey de reyes y Señor de señores. O sea, ningún Señor ha existido en la tierra que pueda equipararse con Jesucristo. Dice allí en el último libro, en Apocalipsis 17, el versículo 14, dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero. Esto va a ser en esa condenación de la gran ramera. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea, que Cristo tiene la preeminencia en su señorío. Ahora, la pregunta es, ¿quién es tu Señor? ¿Tu jefe del trabajo? ¿El dinero del banco? ¿Las propiedades que tiene? ¿Tu sabiduría? ¿Tus habilidades? ¿Tu conocimiento? Porque puede ser que alguna de esas cosas sea su Señor. El señorío lo tiene que tener Cristo. Mi conocimiento, mis capacidades, mi dinero, mis posesiones tienen que estar a los pies del Rey de reyes y Señor de señores, que es Cristo. El señorío lo tiene Él, no lo tengo yo. El señorío no lo tiene la iglesia, lo tiene el Señor de la iglesia. No sé si me expliqué bien. O sea, la iglesia no tiene poder por su señorío. La iglesia tiene poder porque el señorío lo tiene Cristo, que es la cabeza de la iglesia. O sea que Cristo tiene la preeminencia por su señorío. Y cuando Cristo es Señor, hermano, tenemos que servirle como esclavos libres. Esto suena un poco raro, esclavos libres, sí, porque somos esclavos, pero libres en Cristo. Ahora, fíjense qué maravilla. Cristo tiene la preeminencia en su señorío, pero es nuestro amigo. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso lo dijo Cristo. ¿Y quién puso la vida en la cruz por ti y por mí? Jesucristo. Siendo el Señor de señores y Rey de reyes, se comportó como un amigo, porque tú y yo teníamos que morir allí y Él ocupó nuestro lugar. Pero Él tiene la preeminencia por su señorío. Todo esto tiene que ver con Navidad, porque cuando recordamos Navidad, estamos recordando de quién es Jesucristo, que es el único Dios verdadero, que es el Rey de reyes, Señor de señores, que es el Dios encarnado. Ahora, Cristo tiene la preeminencia por su dominio. Hay gente que domina ciertas partes del mundo, los imperios han dominado ciertas partes del mundo, los gobernantes dominan ciertas partes del mundo. Ayer estaba oyendo uno de esos noticieros, no sé de qué país era, que estaban hablando en unas conferencias y dice que el mundo hoy está dividido en 3 grandes dominios. Escuche esto, tiene mucha razón en parte, pero no hablaron del dominio de Dios, que el dominio está entre Estados Unidos, China y Rusia. No están muy lejos de la realidad, pero eso es un dominio temporal.
es un dominio regional. Pero el dominio, la preeminencia del dominio, la tiene Dios, porque es un dominio completo y eterno. Su dominio es eterno, que nunca pasará. O sea, los dominios estos que le hablé ahora van a pasar un día, no van a existir. Bueno, cuando existía el Imperio Romano, se hablaba que no había uno que pudiera superarlo. Acuérdense que el Imperio Romano duró más de 600 años y la gente pensaba que el Imperio Romano nunca iba a pasar, pero pasó. Cuando el Imperio Babilónico, cuando el Imperio Asirio, cuando el Imperio Egipcio, cuando el Imperio Medo-Persa, cuando el Imperio Griego, los que estaban en ese tiempo pensaron que nunca iban a pasar esos imperios. Todos han pasado. Ahora, el imperio o el dominio de Dios nunca va a pasar porque Él tiene la preeminencia, o sea, Él es lo máximo. Él tiene la preeminencia en su dominio, es un dominio eterno. Escuche bien lo que le fue revelado allí a Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando le fue mostrado él aquella visión. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes. No tengo que explicarle que ese no era otro que Cristo. O sea, a Daniel se le reveló el Cristo que un día habría de nacer, y el Cristo que un día había de venir, y el Cristo que un día había de implantar el reino eterno como Rey de Reyes y Señor de Señores. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. No se le llamaba el hijo del hombre a Jesús acá en la tierra, en el Nuevo Testamento. Ven cómo todo viene a colación. Lo que hay es que detenerse un poquito nada más a leer la Biblia. Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El Padre es el anciano de días. Más claro ni el agua. Pero tenemos que estudiar la Biblia. Y le hicieron acercarse delante de él. Escuche bien. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que nunca jamás será destruido. Se me turbó a mí el espíritu, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y le fue dado dominio, repito el 14, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si van a Apocalipsis 11, van a ver que en el tiempo ya en que Dios implante su reino eterno, todos los reinos del mundo pasarán a ser de Cristo y de Dios, por supuesto, los que forman la Trinidad. Pero qué hermoso es saber que Cristo tiene la preeminencia por su dominio, porque hoy se habla del dominio humano y el dominio que las personas pueden tener. Pero nosotros tenemos por Señor, Salvador y amigo el que tiene la preeminencia por su dominio, un dominio eterno. Ahora, Cristo tiene la preeminencia por su exaltación. Nadie ha sido tan exaltado como Él. En el tiempo antiguo, los faraones, los césares eran exaltados a tal grado que se hacían adorar como dioses. Pero el que tiene la preeminencia por su exaltación es Cristo. Se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué emperador de la historia se ha sentado a la diestra de Dios? Búsqueme uno. Ninguno. Se sentó a la diestra de Dios. O sea, tiene la preeminencia por su exaltación. No hay exaltación más grande que estar a la diestra de Dios. Porque acuérdense que a la diestra de Dios está el poder de Dios, está toda la esencia de Dios. Y dice ahí en Romanos 8:34, en esta epístola del apóstol Pablo tan hermosa y de una información bíblica tremenda. Dice el 34, ¿quién es el que condenará? O sea, ¿quién nos va a poder condenar a nosotros si tenemos al que tiene la preeminencia en la exaltación, en el dominio y en todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, pero no se quedó allí en el sepulcro, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, pero ahí no para, el que también intercede por nosotros. ¿Usted sabe lo que es que usted y yo, que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos al Hijo que está sentado a la diestra del Padre? O sea, todo lo que el Padre, voy a ver si puedo explicar esto, porque ese es el misterio de la Trinidad. Todo lo que el Padre dice, vamos a suponer que lo diga bien bajito, lo oye el Hijo que está al lado, no tiene forma, o sea, no se le escapa. Claro, que el Padre no tiene que decir nada para que el Hijo lo sepa, porque el Padre y el Hijo son uno. Él lo dijo Juan, el Padre y yo uno somos, y el Espíritu Santo también. Pero no solamente que está Cristo, mi Salvador y mi amigo, sentado a la diestra de Dios, por lo tanto tiene la preeminencia en la exaltación, sino que está intercediendo por mí. Pero no nada más que, no solamente en este tiempo de Navidad,
No solamente en el tiempo de resurrección, no solamente el domingo cuando estoy en la iglesia, no solamente el miércoles cuando vengo al estudio bíblico. Está intercediendo por mí todos los días, a toda hora, en todo momento, en toda circunstancia, y pase lo que pase, Él está intercediendo por mí. Yo no sé, yo no tengo que decírselo, Él lo hace. Y entonces lo maravilloso de esto es que Dios no se cansa. Él intercede e intercede. Yo no sé si usted ha intercedido por alguien. Yo lo he hecho muchas veces y yo estoy seguro que ustedes también. Y a veces intercedemos un día, 2 días, 3 días. A veces nos arrodillamos e intercedemos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero nos cansamos. Nuestra naturaleza humana a veces desfallece. Y entonces desfallece. No porque nosotros queramos no seguir intercediendo, sino porque somos humanos y, por ejemplo, podemos tener un familiar enfermo y nos dormimos. Pero Dios no duerme. Dios es todopoderoso y entonces está no solamente sentado a la diestra de Dios, sino que está intercediendo por mí. Ahora, dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo, o sea, lo sumo es lo máximo. Nadie puede tener la exaltación de Dios porque solamente Él es Dios. Dice allí en Filipenses 2:9, por lo cual también Dios, porque este es el misterio de la Trinidad, el Padre mandó al Hijo, el Hijo murió y entonces el Hijo se fue y mandó al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros, el que nos convence de pecado, el que nos guía y nos enseña toda verdad, el que nos constriñe cuando pecamos, pero es que son uno, son iguales. Esas reuniones, yo lo digo ya una vez, pero para que usted entienda, esas reuniones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo será? No lo puede usted imaginárselo, ni trate de darle explicación. Es un misterio que ese sí no está revelado, pero que tiene una armonía completa. No hay desacuerdo. Ustedes no saben que a veces nosotros que somos iglesia, voy a poner este ejemplo, que tenemos el mismo Cristo, no, a veces nos estamos en desacuerdo por ahí. La familia, que somos quizás el papá, la mamá, los hijos, los nietos, a veces no estamos en desacuerdo. Los que trabajan en un trabajo o tienen un negocio juntos, a veces no están en desacuerdo. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca están en desacuerdo, porque son uno. Les mueve el mismo amor, la misma bondad, la misma misericordia. Y dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo porque es Dios. Por eso Dios le dio todo. Por eso el Padre no se puso bravo y le dijo, oye, ¿sabes que el Espíritu Santo me dijo que te diera el juicio a ti? No, el Padre no hizo eso. Eso es una armonía completa. Porque ¿quién es el que tiene derecho para juzgar? Dios, el Padre. Vamos a suponerlo así, ¿no? Pero se lo dio al Hijo. Porque no hay uno mayor que el otro. En posición tienen su función, pero no hay nadie mayor. Es algo maravilloso, hermano. Yo cuando estudio eso me maravillo. No lo puedo entender plenamente, pero Señor, gracias por ser como eres. Que por un desacuerdo tuyo, entonces no me falta, porque si se faja el Padre con el Hijo, entonces Cristo deja de interceder por mí porque está fajado con el Padre. Eso no sucede en la Trinidad, porque Dios es perfecto. Bueno, hay veces que nosotros dejamos de interceder porque nos llamó alguien, entonces nos causó un problema y entonces fumamos un pleito, tiramos al teléfono y después que nos vamos a acordar de interceder, entonces hasta pasado mañana, cuando se nos va la furia. Pero Dios no, porque es una armonía perfecta. Por eso es que Cristo tiene la preeminencia en su exaltación. Fue exaltado a lo máximo, porque es el propio Dios. Dice allí, que lo dice la Biblia, por lo cual Dios, está hablando aquí del Padre, también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, el Padre exaltó al Hijo hasta lo máximo, porque es Él mismo. Tú y yo no podemos comprender eso nítidamente, pero eso es lo que enseña la Biblia. Pero es maravilloso. Qué bueno es saber que Cristo es mi amigo. Déjame ver si puedo explicarlo así. Yo creo que es mejor. Pero si Cristo es mi amigo, el Padre también es mi amigo. Y el Espíritu Santo también es mi amigo. Qué bueno es saber que el Espíritu Santo es mi consolador. Digo porque lo dice la Biblia, pero también el Padre es mi consolador y el Hijo es mi consolador. Qué bueno es saber que Cristo es mi Redentor, pero el Padre también es mi Redentor. Porque son uno. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Por eso se dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús
Pero también después dice en el Antiguo Testamento para que en el nombre de Dios se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hubo celos del Padre contra el Hijo porque son uno, ni contra el Espíritu Santo. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, cuando el Padre eleva a Cristo a lo sumo, dice que eso resulta en gloria para el Padre, en satisfacción, en complacencia. Bueno, cuando usted va al bautismo de Cristo, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que él haga está aprobado por él. Amén. Tengo plena confianza. Es porque son uno. Ese es lo maravilloso lo maravilloso de la Trinidad, que hemos dado estudios sobre eso. Ahora, como conclusión, hermano, Cristo en todo tiene la preeminencia como Dios que es. Y quiero volver a leer ese pasaje, porque ese pasaje es maravilloso, del 15 al 19 nada más. Escuche bien, léaselo después en su casa, porque eso es parte de la Navidad, o sea, de que Cristo es Dios encarnado, de que Cristo en todo tiene la preeminencia. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, toda la plenitud de Dios, todo el poder de Dios está en el Hijo, porque le agradó al Padre. O sea, Cristo en todo tiene la preeminencia como Dios que es. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes a Cristo que es Dios, que tiene toda la preeminencia, que es Dios con nosotros, que es el infinito Dios hecho carne, lo tienes como tu Salvador y como tu Señor y como tu amigo? Bueno, hay una única forma de tenerlo, y es arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiéndole como nuestro único Salvador y Señor. El único que nos puede dar entrada al cielo es Dios. Y lo hace a través de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque los tres trabajan, pero trabajan de una forma tan maravillosa que no cometen errores y que no se cumple el de que podamos tener vida eterna a través de la fe en Cristo. No sé si aquí todos ya han recibido a Cristo como su único Salvador y Señor. O sea, la única forma de entrar al cielo es a través de Cristo. Él es el camino y es la puerta. No hay otra forma. Así que si quieres entrar por otro lado, te vas a llevar un chasco. No vas a poder. No se pueden romper las puertas, porque hay una sola puerta que es Cristo. No hay ventanas en el cielo. No hay ventanas. El techo no está malo, que hay una teja que usted pueda correr y colarse. No hay forma. Está allí cerrado herméticamente y solamente se puede entrar por la puerta que es Cristo, por su amor, por su misericordia, el cual murió por ti y por mí, y el cual es el que tiene toda la preeminencia como Dios que es. Si hay alguno aquí en esta mañana que todavía no tiene a Cristo en su corazón y lo quiere recibir hoy, no sé si lo habrá, yo te pido que levantes tu mano para orar por ti. Podemos asegurar, digamos, de alguna forma tener un buen retiro. Podemos asegurar hasta cierto punto el tener una casa. Podemos asegurar hasta cierto punto tener un buen trabajo. Podemos asegurar hasta cierto punto tener una familia. Pero lo que sí es imposible asegurar aquí en la tierra es la eternidad. Y esa es imposible de evitar. ¿Tenemos asegurada la eternidad? ¿O nada más que aseguramos esta vida? ¿Cuántos años podemos vivir? 100, está bien. Es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Digo, eso escribió Santiago. Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está junto con el Padre, está junto con el Hijo. Así que no puede haber equivocación. Así que 100 años como una neblina. 1000 años es como una neblina. ¿Saben quién vivió una neblina? Se los voy a recordar, Matusalén. Vivió 969 años. Y dijo, se me ha ido la vida en nada. 969 años porque se le fue. Cuando tenía 300 años, dice, oye, me están empezando a salir canas. Oye, ya me estoy poniendo viejo y todavía le quedaban 659. Pero le pasó el tiempo. Ahora, la eternidad es para siempre. No son 1000 años, ni 2000 años, ni 1 millón. Es para siempre. Y eso Cristo nos las da
Dios nos las da a través de la fe en Cristo para disfrutar la oportunidad. Que Dios nos bendiga y que entendamos que Navidad es más que esta recordación que se hace hoy. Navidad es recordarlo todos los días, que Cristo es el Dios eterno encarnado, que un día vino a la tierra, nació en Belén, pero que creció, predicó, fue muerto, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios y de allí un día va a volver por nosotros. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña y que podamos tener la completa seguridad de que tú eres un Dios todopoderoso, que tienes la preeminencia en todo porque eres el que todo lo puedes, el que todo lo conoces. Y gracias porque tú nos amas y a través de tu Hijo Jesucristo nos da la oportunidad de poder tener vida eterna. Que en este tiempo de Navidad y cada día de nuestras vidas podamos anunciar que tu amor se manifiesta en la venida de tu Hijo a la tierra, en que un día se hizo hombre naciendo en Belén, pero que ahí no se detuvo, sino que creció, murió, resucitó, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y de ahí un día va a volver otra vez a la tierra. Que estemos preparados para recibirle. Bendice a cada hermano y a cada visita aquí presente y que en este tiempo y siempre recordemos que tu amor es un amor perfecto, eterno y puro y que siempre se mantendrá igual. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.